Mi nombre es Giselle Edith Alfaro Ríos y me corresponde la exposición del bloque número 1. Los integrantes del bloque número 1 son Aguilar, Reyes, Emma Fidelina, Giselle Edith Alfaro Ríos, Álvarez Pérez Nancy Melissa, Álvarez Sosa, Oscar Samuel. Empezamos con la pregunta número 1. Dice explicar la estructura química de las bases nitrogenadas, nucleósidos y nucleótidos. Voy a hablar un poquito sobre los ácidos nucleicos. Estos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales de monómeros, también denominados como nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlace éster de fosfato. Bueno, y vamos a entrar en tema con las bases nitrogenadas. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas, también conocidas como nucleobases, son compuestos orgánicos cíclicos que están formados por dos o más átomos de nitrógeno. Son fundamental en los nucleósidos y en los nucleótidos. La base nitrogenada puede ser de dos tipos. Puede ser púrica derivada de la purina, o pirimidina derivada de los anillos del anillo de la pirimidina. Las bases nitrogenadas son las que contienen información genética. En el caso del ADN está compuesta por 4, 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la timina y la citosina. En el caso del ARN también son 4, 2 purinas y 2 pirimidinas, y las purinas son adenina y guanina, y las pirimidinas son citosina y uracilo. Quiero mencionar que son aromáticas, tanto las purinas como las pirimidinas, y son planas, lo cual lo hace muy importante en la estructura de los ácidos nucleicos. También podemos mencionar que son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrófagas entre ellas. Ahora voy a hablar sobre los nucleósidos. Los nucleósidos se forman luego de que las pentosas se unen a las bases nitrogenadas. Estas tienen un azúcar enlazado a un nitrógeno de anillo de purina o de pirimidina. Estos se pueden distinguir porque poseen números primos. Se distinguen de los átomos de azúcar y los del heterociclo. También existen dos tipos de nucleósidos: los ribonucleósidos, que contienen beta de ribosa como componente glucídico, y los desoxirribonucleósidos, que contienen beta de desoxirribosa. Los nucleótidos, estos resultan de la unión mediante un enlace éster de la pentosa y de un nucleósido con una molécula de ácido fosfórico. Esta unión se libera una molécula de agua que puede producirse en cualquiera de los grupos hidroxilos libres de la pentosa, pero hay una regla general que dice que tiene que ocupar el quinto lugar. Es decir, que los nucleótidos son los quintos fosfatos de los correspondientes nucleósidos. También podemos decir que la posición de un grupo fosfato, que es pH7, se encuentra ionizado, lo que nos dice que los nucleótidos tienen un carácter marcadamente ácido. La estructura de un nucleótido, de manera que se puede distinguir tres componentes químicos. Además, los nucleótidos monosfosfato que acabamos de describir son los sillares estructurales de los ácidos nucleicos. También existe el nucleótido di y trifosfato, que resultan de la unión mediante un enlace anhidro de una o dos moléculas de ácidos fosfóricos adicionales a las que se encuentra unida el carbono 5 de la pentosa. También podemos mencionar que los enlaces anhidros que unen los grupos fosfatos adicionales
Eh, los nucleótidos di y trifosfatos son enlaces ricos en energía que necesitan un aporte energético importante para formarse. Luego liberan esta energía cuando se hidrolizan. Por esto se les permite actuar como transportadores de energía. En concreto, el trifosfato de adenosina, ATP, actúa como universalmente en todas las células transportando energía de forma de enlace en su grupo fosfato terminal. Ahora voy a mencionar algunas funciones, que es lo que nos pide el objetivo número 2. Entre las funciones de los nucleótidos podemos mencionar así en general 4: la función estructural, la función de almacenamiento y proporción de energía, la función coenzimática y la función de mensajero químico. En cuanto a la función estructural, decimos que son monómeros del ADN y del ARN. Los nucleótidos ATP, TTP, GTP, UTP, TTP. En cuanto a la función de almacenamiento y proporción de energía, ya antes mencionaba que el nucleótido ATP funciona como transportador de fosfato en muchas reacciones enzimáticas, en las que requiere la fosforilación para una sustancia obtener energía. En cuanto a la función coenzimática, forman parte algunos nucleótidos como el NAD, FAD, NADP, que estas coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que unidos a una coenzima constituyen la holoenzima y generalmente actúan como transportadores de electrones. Muchas de las coenzimas son nucleótidos, ya los mencionaba. Luego también tenemos que la coenzima A, y esta incluye un nucleótido y es el ADP. Esta actúa como transportador de grupos acetilos, es decir, cadenas hidrocarbonadas de 2 carbonos, y grupos acilos que son cadenas hidrocarbonadas de N carbonos. En cuanto a la última función de mensajeros químicos, la molécula de adenosín monofosfato cíclico, también conocida como la AMPC, se forma a partir del ATP en el interior de las células y actúa como mediador de muchos mensajeros extracelulares, ya sea como hormonas, neurotransmisores, prostaglandinas, y permiten a la célula elaborar una respuesta de estímulo captado, como por ejemplo la secreción, la contracción muscular y la modificación del metabolismo. Otra que podemos mencionar es que actúan en señales reguladores como en segundos mensajeros. Aquí serían los nucleótidos AMPC y GMPC. Esto sintetizando permite la ejecución de varios procesos bioquímicos que en última instancia originan una respuesta celular y actúan como mediador entre la información externa y la respuesta final. Por eso es que se le denomina segundo mensajero. Ahora tenemos la tercera y última pregunta, que dice explicar cada una de las reacciones que pueden participar en el proceso de biosíntesis de nuevos de nucleótidos de purinas, así como su regulación. Vamos a empezar hablando sobre la biosíntesis de la purina. Esta ocurre en el citosol de todas las células. El anillo de la purina se aumenta en una serie de 11 pasos catalizados enzimas. Cada enzima es oligomérica, que los medios de él contienen varios monómeros y los productos intermedios que se producen durante la reacción no se liberan. En lugar se van a la enzima subsiguiente a lo largo del camino. El paso de uno de estos caminos genera una composición importante, que es la fosforibosa 5-alfa-pirofosfato, que también se conoce como PRPP. Esta composición es también un precursor en la biosíntesis de los nucleótidos de la pirimidina. Ofrece las unidades de fosforibosa de estos ribonucleótidos.
La PRPP se deriva de la ribosa 5-fosfato R5P y es un producto del camino del fosfato de la pentosa. Por lo tanto, las purinas se construyen de una serie de reacciones de adición a un azúcar. Los caminos que sintetizan el IMP, el ATP y la GTP se regulan individualmente y esto es crucial para prevenir la pérdida de tres cosas. Número 1, la pérdida de energía y el nitrógeno. Número 2, controlar las cantidades totales de nucleótidos de la purina disponibles para la síntesis del ácido nucleico. Y número 3 es el residuo de la purina ácido úrico, ya que este es muy dañino para las células. La producción de ácido úrico excesiva lleva a su deposición en las juntas que causan dolor y rojez. La síntesis de la IMP es controlada por los niveles de nucleótidos de la adenina y de la guanina. Bueno, esta ha sido mi participación. Muchas gracias por la atención. Buenos días, hoy vamos a hablar un poco acerca del trastorno del metabolismo de las purinas, gota atofagia y lesiones cutáneas. Le corresponde al bloque número 2. La primera pregunta nos dice, explicar la fosforilación de los ribonucleótidos monofosfato y síntesis de la desoxirribonucleótidos. Ok, primero tenemos que los nucleótidos monofosfatos generados en el citoplasma, estos son fosforilados a su forma Y3, fosforiladas en lo que serían las mitocondrias. La excepción es el CTP, que este es obtenido en lo que sería el citoplasma. Los desoxirribonucleótidos se van a obtener por reducción de los ribonucleótidos. También vamos a decir que los desoxirribonucleótidos, las cuales son piezas de construcción del ADN, estas van a contener dos desoxirribosa en vez de ribosa como pentosa. Estas no se sintetizan a partir de lo que sería la desoxirribosa como un elemento de construcción, sino que van a derivar de lo que serían las correspondientes ribonucleótidos a través de unas reacciones en que el átomo de carbono en posición 2 de la ribosa del ribonucleótido se va a reducir para dar lugar a lo que sería el derivado 2 del desoxi. En cuanto a los sustratos para esta reducción, vamos a decir que es catalizada por la enzima ribonucleótido reductasa, que sería NDP reductasa. Estos son ribonucleótidos difosfato. Estos reducidos directamente a los correspondientes desoxianálogos por un sistema enzimático múltiple. Luego tenemos que debemos explicar las reacciones que participan en el catabolismo de las purinas, enfatizando la importancia de la xantina oxidasa. Vamos a decir que el metabolismo de las purinas está involucrado en diversos procesos fisiológicos en todos los organismos. Entre los más importantes vamos a encontrar la síntesis de nucleótidos, los cuales son constituyentes de los ácidos nucleicos, y la de los compuestos involucrados en la señalización celular y de moléculas con enlaces de alta energía. Vamos a decir que las alteraciones en la actividad de las enzimas y metabolismo están involucradas en la síntesis y en la degradación de purinas, las cuales se relacionan con numerosas patologías en humanos. Estas vamos a decir que están incluidas las condiciones de hipoxia e isquemia reperfusión. En cuanto a la síntesis de las purinas, las cuales son derivadas de lo que sería el IMP, que es la inosina 5-monofosfato, el sitio mayoritario de la síntesis de lo que sería las purinas va a ser en el hígado. La síntesis de una purina va a requerir de varios elementos. En esto podemos mencionar que necesitaría 6 moléculas de ATP, 2 de glutaminas, una de glicina, una de aspartato, una de dióxido de carbono y una de formiato, 2 de formiatos. Los formiatos son llevados por el tetrahidrofalto en forma de formil. Las purinas se constituyen sobre la ribosa y la forma activada de la ribosa, de la cual se parte lo que sería el fosforibosil pirofosfato, que sería PRPP.
En cuanto a la síntesis de esta sustancia, vamos a decir que es un paso controlado. La actividad de la enzima va a variar, depende de la concentración de muchos metabolismos, las cuales existen en vías de salvataje de purinas. En cuanto a la xantina oxidasa, vamos a decir que es una enzima que se cataliza, que cataliza lo que sería la oxidación de hipoxantina a xantina, y de ahí se va a transformar a lo que sería ácido úrico, por lo que desempeña un papel importante en lo que sería el catabolismo de las purinas. Su deficiencia va a provocar lo que sería una acumulación de xantina, que puede precipitar en orina, lo que va a causar litasis sintomática como con una hematuria, cólico renal e infecciones urinarias. En cuanto al diagnóstico, vamos a decir que de la deficiencia de xantina oxidasa, se realiza mediante un análisis de DNA. Esta nos permite la determinación enzimática, la cual requiere una biopsia hepática o de la mucosa intestinal, y rara vez se indica, ¿verdad? En cuanto al tratamiento de la deficiencia de xantina oxidasa, esta consiste en una alta ingesta de lo que sería líquidos para poder minimizar la probabilidad de formar cálculos. La xantina oxidasa, vamos a decir que también ejerce un papel importante en lo que sería la generación de radicales libres durante la concentración muscular. Por lo tanto, se ha relacionado con el daño muscular asociado a lo que sería el ejercicio físico agotador. Como siguiente pregunta tenemos mencionar los alimentos ricos en lo que serían purinas y analizar la utilización de las purinas de la dieta en formación de ácidos nucleicos. Podemos decir que cuando las purinas son metabolizadas en el interior de lo que sería la célula, se va a producir ácido úrico. Este ácido úrico se puede cristalizar a lo que serían las articulaciones. Bueno, en las articulaciones, por diferentes motivos. Esto va a producir gota o en los riñones o en vías urinarias, produciendo así litasis úrica. Si en cambio se van a degradar en lo que sería el intestino, por medio de las enzimas pancreáticas, se hidrolizan en nucleócidos y en bases libres. Las purinas son sustancias las cuales las podemos encontrar en los alimentos y que el cuerpo produce naturalmente. Las purinas se van a degradar por el cuerpo y se van a transformar en ácido úrico, como ya había mencionado anteriormente. Normalmente los riñones filtran el ácido úrico y sale del cuerpo a través de lo que sería la orina. Sin embargo, las personas que poseen gota algunas veces acumulan ácido úrico en lo que sería la sangre. Este acumulamiento de ácido úrico puede provocar inflamación y dolor, que es un ataque de gota. Esto lo podemos tratar o ayudarlo, más bien dicho, con una dieta baja en purinas, y así vamos a lograr evitar lo que serían los ataques de gota. Los alimentos ricos en purinas, vamos a decir que podemos encontrar las anchoas, las sardinas, las almejas, el atún, el bacalao, el arenque, la carne de caza silvestre como el ganso, el pato, las carnes de órganos como sesos, corazón, riñón, hígado, mollejas, las salsas elaboradas con carne y extractos de levadura que consumen en forma de suplemento. Muchas gracias. Tenga un cordial saludo, doctora Ana Judith Guatemala. El bloque número 3 es el encargado de desarrollar lo que son el objetivo 7, 8, 9 y 10. Los cuales se encuentran integrados por los compañeros Elida Janet Patres Díaz, Tomás Mauricio Beltrán Funes, Daniela Donay Benítez Ventura, Ever Josué Bonilla García y mi persona, la cual es la responsable en este día de ser la expositora, mi persona Perla Saraí Bermúdez Salmerón, con número de DUE BB20009. En las siguientes filminas mostraré lo que son los objetivos. Para empezar, el objetivo número 7.
Dice mencionar los productos metabólicos nitrogenados de descripción y valorar la importancia que tienen en el diagnóstico clínico. Esto fue elaborado por la compañera Elida Janet Batres Díaz con número de DUE BD 20008. En la siguiente lámina se puede observar lo que es una pequeña introducción de los productos metabólicos. Dice que se encuentran denominados por sustancias o compuestos nitrogenados a las biomoléculas que contienen nitrógeno, ya sea macromoléculas o productos de desecho. Las macromoléculas nitrogenadas con mayor importancia biológica son los ácidos nucleicos y las proteínas. Sus precursores son las bases nitrogenadas y los aminoácidos. La mayor parte del nitrógeno se excreta como sustrato del metabolismo como urea. Los aminoácidos AA incorporados a la sangre desde el tracto gastrointestinal se usan no solo para la síntesis tisular de proteínas, sino también en la producción de nuevo de glucosa o la generación directa. En esta imagen podemos observar lo que son los productos de excreción en animales, productos nitrogenados. Dice que el metabolismo de las proteínas y de los ácidos nucleicos producen nitrógeno. Estos pueden ser eliminados de 3 formas: amoníaco, urea, ácido úrico. La importancia en el diagnóstico clínico: las pérdidas diarias de nitrógeno se deben incorporar también las resultantes de fístulas, quemaduras, lesiones abiertas de la piel y otras situaciones similares en las que ocurran pérdidas de fluidos biológicos. El balance nitrogenado construido de esta manera permite evaluar los cambios que ocurren en el tamaño corporal del nitrógeno y por ello se emplea no solo en el cálculo de las necesidades de proteínas alimentarias de la persona sana, sino también para la estimación de los aportes nutricionales en el paciente hospitalizado, que se presenta con importantes pérdidas nitrogenadas, y de esta manera el reconocimiento de estados de hipercatabolia. En la siguiente lámina se encuentra lo que es el objetivo número 8, explicar cuál es el efecto del pH en el estado iónico del ácido úrico y en su solubilidad, analizado los factores que ocasionan la acumulación de uratos en suero, dieta alta de proteínas y consumo de alcohol. Esta fue elaborada por el compañero Tomás Mauricio Beltrán Funes con número de DUE BF 20004. Dice que el ácido úrico tiene una naturaleza levemente ácida, al pH fisiológico del suero de 7.40, el 99% del ácido úrico se encuentra en forma ionizada como urato sódico monovalente. La ionización y la solubilidad depende del pH y la concentración. La solubilidad también tiene un límite del ácido úrico en suero, es alrededor de 6.4 miligramos, la cual es inferior a la solubilidad en orina para un mismo pH, ya que esta se encuentra saturada de ácido úrico a la concentración de 15 miligramos. Para un pH de 5.0 ascendiendo progresivamente hasta llegar a los 1.250 miligramos a un pH de 8, por tanto, la concentración y el pH son los principales determinantes de la solubilidad del ácido úrico y en consecuencia de su precipitación. Las causas por las que se pueden encontrar niveles altos de ácido úrico pueden ser las causas primarias y las causas secundarias. En las causas primarias se puede encontrar lo que es principalmente a factores hereditarios, alteraciones del metabolismo que producen la acumulación del ácido úrico en el organismo. Lo que son las causas secundarias pueden ser debido a una alimentación inadecuada, rica en alimentos con alta concentración de purina, sal, alcohol, etc. O pueden ser asociadas con la aparición de algunas enfermedades o de la toma de medicamentos que impiden la eliminación del ácido úrico. Los niveles de ácido úrico por encima de lo normal, hiperuricemia, puede deberse a acidosis, alcoholismo, diabetes, ejercicio excesivo, gota, hipoparatiroidismo, intoxicación con plomo, leucemia, enfermedad renal quística medular,
nefrolitiasis, dieta rica en purinas, insuficiencia renal. Los alimentos altos en purina incluyen todas las carnes, como el hígado, los extractos de carne, las sales, levaduras y extractos de levadura, como cerveza o bebidas alcohólicas, espárragos, espinacas, frijoles, guisantes, lentejas, avena, coliflor y hongos. Los alimentos que se encuentran bajo en purinas incluyen lo que son los cereales refinados, panes, pasta, harina, tapioca, tortas, leche y productos lácteos, huevos, lechuga, tomates, vegetales verdes, sopas, cremas sin caldo de carne, agua, jugo de frutas, bebido con gas, mantequilla de maní, frutas y nueces. ¿Por qué el alcohol produce ácido úrico alto? Mientras el alcohol se metaboliza, parte de él se descompone en el lactato, que contribuye a la retención de urato, la versión salina del ácido úrico. Algunos vinos tintos y cervezas de malta contienen purinas o oxipurinas que conducen a un aumento de la carga de purinas. Las purinas son los componentes de ciertos alimentos que se metabolizan en ácido úrico. El alcohol puede contribuir a la obesidad, que se asocia con una deficiencia al eliminar el ácido úrico del cuerpo. En la siguiente lámina se puede observar lo que es el objetivo número 9, explicar la ruta de salvamento o de recuperación de purinas en varios tejidos y su importancia. Fue desarrollado por el compañero Daniel Adonai Benítez Ventura con DUE BV20005. En la ruta de salvamento de purinas, los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, ribosa o desoxirribosa y un grupo fosfato. La célula dispone de un mecanismo de síntesis de nucleótidos que ahorra energía. Es la denominada vía de recuperación o salvamento. Las purinas libres que provienen de la dieta, del hígado o del recambio o nucleótidos pueden ser utilizadas para resintetizar nucleótidos en la vía del salvataje o reciclaje. En estas reacciones, la purina debe fosforibosilizarse a expensar de PRPP, ahorrando energía. En esta lámina podemos observar lo que es la catalización del fosforibosil transferasas, de las cuales existen los dos tipos. La adenina fosforibosil transferasa, que forma AMP, adenosín monofosfato, y en la otra que es hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, HGPRT, ASA, que forma IMP, inosina monosfosfato, y GMP, guanosin monofosfato. En la primera se puede ver lo que es la adenina más el PRPP, que da como resultado AMP más PPI, siendo este un AMP inhibidor competitivo. Y en la hipoxantina más PRPP forma lo que es IMP más PPI, y en lo que es guanina más PRPP forma lo que es GMP más PPI, formando así inhibidores competitivos. En la siguiente lámina, para finalizar, se encuentra lo que es el objetivo número 10, relacionar el efecto de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, HGPRT, con el síndrome de Lesch-Nyhan y sus características clínicas. Este fue realizado por el compañero Josué Bonilla García con el número de DUE BB20001. ¿Qué es el síndrome de Lesch-Nyhan? El síndrome de Lesch-Nyhan es una enfermedad genética ligada al cromosoma X originada por un defecto en el gen que codifica la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa.
Esta enzima participa en la recuperación de la guanina e hipoxantina. Aquí podemos ver lo que ocurre en un paciente con esta enfermedad. En general, la historia prenatal y perinatal es normal. Las manifestaciones clínicas del síndrome se comienzan a una edad temprana en los primeros años de edad de vida. Aquí se puede observar en una imagen claramente lo que provoca esta enfermedad. En la siguiente lámina se encuentra la información de cómo se puede tratar la enfermedad. En la actualidad, pues no existe ninguna terapia curativa, solamente el uso combinado del allopurinol y un estado de hidratación adecuado, beber muchos líquidos. Permite el descenso de los niveles de ácido úrico en plasma, aunque persiste el riesgo de producir litiasis renal, que son los cálculos. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones neurológicas, se han llevado a cabo diferentes tratamientos para cada grupo de síntomas. Fármacos para la espasticidad, medicación para el comportamiento agresivo y terapias psicológicas de refuerzo positivo. Esta ha sido la última lámina y ha sido toda la participación del grupo número 3. Y cerramos lo que es la exposición. Muchas gracias por su atención prestada. Tengan muy buenos días, tarde o noche, dependiendo a la hora que estén viendo esta exposición. Como bloque número 4 me ha correspondido hacer esta exposición, a defender los temas que me ha correspondido, y mi nombre es Nelson Luis Campos y vamos a continuar en este momento. Bien, en este caso, en esta lámina nos dice que describir el paciente del caso clínico. Por ejemplo, la literal A nos dice los valores del ácido úrico que presentó en suero y orina y correlacionarlos con los valores de referencia o normales. Como primer paso hay que saber qué es ácido úrico. Bien, el ácido úrico se produce cuando nuestro organismo descompone una sustancia llamada purina. Esta purina está ubicada en el hígado, que en este caso, que cuando la purina llega a una alta concentración, nos referimos que tenemos ácido úrico en nuestro hígado, ¿verdad? En este caso, pues, que se producen en parte del metabolismo interno y por los alimentos que consumimos, como por ejemplo, nos podría dar una alta concentración de ácido úrico o las siguientes comidas: las carnes, bebidas alcohólicas, la caballa, judías, arvejas, hongos, espárragos y entre otros. Los valores de referencia del ácido úrico varían de acuerdo del método utilizado en las dosis de laboratorio, aunque por lo general se ubican entre 2, 5 y 7,2 miligramos sobre DL. Tanto como los valores de referencia de ácido úrico en la sangre entre los hombres es de 2, 5 a 7,0 miligramos sobre DL, y en las mujeres en este caso es de 1, 5 a 6,0 miligramos sobre DL. Tanto como en estos valores de referencia de ácido úrico en la orina entre los hombres y mujeres es de 250 a 750 miligramos por 24 horas. Estos valores de ácido úrico en la sangre pueden variar de un día para otro, incluso a lo largo del día, teniendo niveles más altos por la mañana. Bien, en esta lámina, en la literal B, la causa de los episodios de la crisis gotosa. Cuando hablamos de crisis gotosa, es la misma enfermedad de la hiperuricemia. Esta enfermedad artrítica es por exceso de ácido úrico, que generalmente en la lámina anterior había dicho que la ubicación de exceso de ácido úrico está ubicado en el hígado por purinas. Estos componentes del material genético encontrados tanto como las células y algunos alimentos que nosotros ingerimos. Ahora bien, el hígado, como metaboliza la purina, se produce ácido úrico en su cuerpo, y esto pues elimina este desecho a través de los riñones y retira de la sangre. Cuando el hígado produce mucho ácido úrico y sus riñones no eliminan suficiente ácido úrico,
de su cuerpo se acumula pues dicho ácido úrico, ¿verdad? De su sangre, dando como una afección llamada hiperuricemia, también conocida como crisis gotosas. Aquí tenemos unas imágenes de deformaciones entre las manos, más ubicado pues en el pie. Esto es por acumulo de mucho ácido úrico, porque no metaboliza bien estos desechos pues de ácido úrico dentro de los riñones, pasando de los hígados, porque ahí es donde se acumula mucho estas purinas de esta sustancia que al llegar mucho pues contenido de ácido úrico pues tiene como consecuencia la enfermedad hiperuricemia, ¿verdad? Aquí tenemos esta imagen que corresponde este acumulo, que en este caso se llama pues tofos, y también estas gotosas, como en este caso son parecidas a una aguja. Estos son atacados con los glóbulos blancos que tenemos de nuestro organismo, y ahí es cuando se producen las malformaciones, porque se ataca esta gota con los glóbulos blancos en este caso. En esta lámina, en la literal C, nos dice los componentes de las masatofasias en la litiasis renal que puede ser. En este caso debemos de saber qué es una litiasis renal, también llamado como urolitiasis o nefrolitiasis en este caso. Se dice que es la presencia en las vías urinarias, como por ejemplo uréteres, vejigas, o principalmente en los riñones, de cálculos formados a consecuencia de las agrupaciones de sustancias químicas que nosotros ingerimos, y que esto va presente en la orina. Aquí hay unas imágenes que en este caso estoy mostrando un riñón sano, y a la derecha tenemos un riñón, pues en este caso que comúnmente es cálculo en los riñones. Técnicamente es llamado como litiasis renal. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bien, tenemos que el consumo excesivo de productos con vitamina C aumenta la secreción renal de oxalato y aumenta el riesgo de piedras de calcio, tanto como la herencia genética en las personas que contengan antecedentes familiares, aparición de cálculos renales o que ya hayan aparecido ellos mismos. Es de fijarnos muy bien a la hora de ir al baño que no tengamos las siguientes afecciones, como por ejemplo tener orín de color muy amarillo, tener un aroma fuertemente. Por lo menos hay que tomar agua 2 litros al día para no tener estas afecciones, ¿sí? También como los excesos de alimentos, como por ejemplo ya le había explicado en las láminas anteriores, no consumir muchas carnes rojas, pollo, pescados, embutidos, como por ejemplo las salchichas, chorizos, entre otros. Tanto como los suplementos de calcio, pues ellos sí son una potencial causa de aparición de piedras en los riñones. Otros factores podrían ser la obesidad en personas que sobrepasen los 40 años, es un factor de riesgo también. Lo mismo que ocurre en los hipertensos, los diabéticos y la enfermedad llamada gota, en la cual los cálculos renales son más comúnmente en los hombres que en las mujeres. Bien, en esta lámina, como la literal D, solo tenemos la diferencia entre la hiperuricemia y gota. La hiperuricemia suele simplemente tener ácido úrico en la sangre, pero en este caso elevado. Las purinas en el hígado, como por ejemplo cuando nosotros ingerimos cualquier alimento, pero que en este caso tenga ácido úrico excesivo, como por ejemplo las carnes, los embutidos, los mariscos, etc. Cuando nosotros ingerimos eso, solo lo eleva excesivamente. Ahora bien, tenemos la imagen de este riñón. Cuando nosotros tenemos este ácido úrico en los riñones y no lo desechas adecuadamente, se acumula, y cuando se acumula nos da la enfermedad o afección llamada gota. Esta gota suele tener ácido úrico, pero en este caso en las articulaciones. Podrían ser manos, cualquier otra articulación en las rodillas, pero excesivamente pues en el dedo gordo del pie.
este acúmulo de ácido úrico, en este caso en el dedo gordo del pie, en la articulación, es acumulado o es llamado también como tofo. Es la acumulación y deformación en el dedo gordo del pie. Esta gota es acumulada en las articulaciones y son parecidas, viéndolo como microscópicamente, son parecidas como la de una aguja, y estas agujas o gota es atacada en nuestro glóbulo blanco de nuestro organismo. Y así es como se producen las deformaciones en la del dedo gordo del pie. Bien, como otro punto, la número 12 nos dice analizar cuál es el fundamento de la quimioterapia, uso de fármacos como por ejemplo colchicina y alopurinol, y entre otros. También diferenciando su utilidad en clínica, pero debemos de saber primeramente qué es quimioterapia. La quimioterapia es una técnica terapéutica que consiste en la administración de sustancias químicas para el tratamiento de una enfermedad, como principalmente la enfermedad o la afección de gota. El medicamento gota, en este caso, tenemos la imagen al lado izquierda, se utiliza como para prevenir o tratar síntomas de gota. Gota es causada cuando una sustancia llamada ácido úrico forma cristales dolorosas en el cuerpo y típicamente están en las articulaciones. Este medicamento también se utiliza para tratar la fiebre mediterránea familiar. Esta afección puede causar inflamación, dolor e hinchazón en las articulaciones, los pulmones o en el abdomen, o más bien en el área estomacal. En el otro medicamento, que se llama alopurinol, que está instelado señalándolo, sirve para tratar enfermedades tales como la gota, así como también para reducir los niveles elevados de la sustancia llamada ácido úrico, que la reproducción de ácido úrico puede causar la afección de gota y cálculos renales. Bien, la número 13 nos dice explicar cómo se relaciona la gota con los siguientes defectos enzimáticos, como por ejemplo la artritis gotosa aguda. Y esto ocurre después de muchos años de hiperuricemia sintomática sostenida, y es que esto aparece entre los 30 y 50 años de edad. Entre las mujeres es menos frecuente que le dé esta afección. Se ha definido una serie de desencadenantes como traumatismo importantes, microtraumatismo repetidos, ingesta excesiva de alcohol, transgresiones dietéticas, ayuno, estrés o cirugía, tanto como el aumento de la síntesis de ácido úrico, que se suele acompañar de excreción renal aumentada y mayor incidencia de cálculos de ácido úrico renales. En este aumento de la síntesis se puede deber a defectos enzimáticos que son de transmisión genética, el aumento de catabolismo de las purinas, que es más frecuente en este caso. Se observa en neoplasias y enfermedades hematológicas. La disminución de la excreción renal es por el mecanismo más frecuente, ya que este mecanismo aparece en estado de malnutrición, cetoacidosis diabética, acidosis láctica de los alcohólicos, ingesta de fármacos, enfermedades de la tiroides y insuficiencia renal. En la literal A nos dice pérdida de control de la amidotransferasa. En este caso solo son apuntes, hay que mencionar en este caso en esta lámina. Bien, nos dice el sitio mayoritario de síntesis de las purinas está en el hígado. Las purinas se constituyen sobre los ribosomas, la forma activada de ribosoma de la cual se parte, y en este caso es en el fosfororibosil 1 pirofosfato. El fosforibosil
pirofosfato es precursor de purinas, pirimidinas, histidina y tripofosfato. La hiperactividad de la sintetasa, en este caso la hiperactividad de la sintetasa afecta principalmente a los varones. La mayor parte de los individuos afecta alrededor de aproximadamente el 75%. Presentan la mayor forma, pues, tanto como leve, que se manifiesta al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Normalmente con cristales de ácido úrico y piedras en la orina, y en el riñón y en la vejiga. Seguida por el desarrollo de artritis gotosa y finalmente fallo renal como resultado de una uropatía obstructiva causada por la descomposición de cristales de ácido úrico. La forma grave debuta desde la niñez hasta la infancia con las mismas características clínicas de la forma leve, pero también presenta trastornos neurológicos, principalmente pérdida de audición neurosensorial, hipotonía, ataxia, retrasos en desarrollo y o discapacidad intelectual. Las mujeres heterocigotas son asintomáticas o presentan síntomas, en este caso metabólicos y neurológicos leves. Bien, en esta literal B nos dice la deficiencia de glucosa 6 fosfatasa. En este caso, la deficiencia de glucosa 6 fosfatasa es un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias. Caracterizan por la masa de tolerancia al ayuno, el retraso de crecimiento y hepatomegalia, como resultado de la acumulación de glucógeno y grasa en el hígado. Pero esta deficiencia de esta glucosa ocurre cuando una persona carece o no tiene suficiente cantidad de enzimas llamadas de esta glucosa 6 fosfatasa hidrogenasa. Esta enzima ayuda a que los glóbulos rojos trabajen apropiadamente, pero cuando una persona tiene muy baja cantidad de esta glucosa, lleva a la destrucción de glóbulos rojos, ya que en este proceso se denomina hemólisis. Cuando este proceso está ocurriendo activamente, se denomina episodio hemolítico. Estos episodios normalmente son breves. Esto debido a que el cuerpo continúa produciendo nuevos glóbulos rojos que tienen en esta actividad pues sumamente normal. Pero en este caso tenemos otras destrucciones de glóbulos rojos que pueden desencadenar por infecciones, ciertos alimentos y también medicamentos. Pero estos medicamentos podrían ser tales como los antipalúdicos, como la quinina, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, dosis altas, el antiinflamatorios no esteroides, la quinidina, las sulfamidas y como por ejemplo también como antibióticos como quinolonas y por último el nitrofuratoína. Bien, como por última parte tenemos como literal C la hiperactividad de la glucosa reductasa. En este caso, en esta definición que tenemos actualmente, nos dice: la función del glutatión es neutralizar activamente los radicales libres dañinos. Ayuda a salvaguardar cada célula del organismo y protegiéndolo frente al daño y el envejecimiento celular acelerado. Pero existe la función principal de glutatión, que es proteger sus células y las mitocondrias del daño oxidativo y preoxidación. El envejecimiento disminuye
la capacidad de producir glutatión reducido, al igual que diversos problemas pues, de salud como el Alzheimer, Parkinson y arteriosclerosis, las cataratas y entre otros. Pero tenemos también los beneficios de glutatión, que aumenta la energía, desacelera el proceso de envejecimiento, reduce molestias musculares, tanto como articulaciones, fortalece el sistema inmunológico, desintoxica el hígado y las células, mejora el enfoque y la claridad mental, mejora la calidad del sueño, reduce los efectos de estrés, mejora la piel y rendimiento deportivo y de la recuperación. Bien, aquí terminamos la exposición de parte mía como bloque número 4. Muchas gracias. Tengan muy buen día, mi nombre es Naomi Daniela Carballo Pérez y me corresponde exponer sobre los objetivos 14, 15 y 16 del bloque número 5. Objetivo número 14. Explicar las características genéticas de la herencia ligada al sexo y su relación con la gota. Tenemos que se llama ligado al sexo a un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. Esto se debe a que el cromosoma X es grande y contiene muchos más genes que el cromosoma Y, que es más pequeño. Es una enfermedad ligada al sexo, por lo general afecta más al cromosoma X, por lo mismo que acabo de decir, que es más grande, y afecta más a los hombres porque ellos solo tienen un cromosoma X. En las mujeres el efecto de la mutación puede ser enmascarado por una segunda copia sana del cromosoma X. Tenemos lo que es el síndrome de Lesch-Nyhan y gota. El síndrome de Lesch-Nyhan es un trastorno que se transmite de padres a hijos, es decir, es hereditario y afecta la forma en cómo el cuerpo produce y descompone las purinas. Las purinas son parte normal del tejido humano y ayudan a conformar la constitución genética del cuerpo. Y tenemos una imagen que es de un padre sano, que podemos ver que tiene dos cromosomas X y Y la madre que tiene un cromosoma X afectado. Y el niño afectado tiene el cromosoma X afectado. Se transmite como un rango ligado al sexo o un rasgo ligado al cromosoma X y en su mayoría se presenta en niños varones. Las personas con este síndrome tienen o no tienen o tienen muy poca cantidad de una enzima llamada hipoxantina guanina, que es una sustancia que el cuerpo necesita para reciclar las purinas, y sin esta se acumula en el cuerpo niveles altos de ácido úrico. El objetivo número 15 dice explicar la relación de la deficiencia de la adenosina desamidasa con el metabolismo de los nucleótidos y la inmunodeficiencia combinada grave. Y la adenosina desamidasa es una enzima que interviene en el metabolismo de las purinas, promueve la desamidación de la adenosina, reacción química que se caracteriza por una ruptura de un grupo amino, dando como resultado la base inosina monofosfato, que puede continuar con su proceso metabólico transformándose en la base libre. La deficiencia de adenosina desamidasa puede generar un trastorno que se llama inmunodeficiencia combinada grave. Este es un grupo de enfermedades hereditarias del sistema inmunitario caracterizado por anomalías en las funciones de los linfocitos T y en los linfocitos B, que son tipos específicos de glóbulos blancos necesarios para la función del sistema inmune que protegen al cuerpo contra las infecciones. Las señales y los síntomas comunes incluyen un riesgo aumentado a tener infecciones de oído y de los pulmones o de los bronquios. Debido a infecciones recurrentes, los niños con esta enfermedad no crecen y no ganan peso, y puede ser causada por mutaciones en varios genes diferentes y es heredada en una forma recesiva ligada al cromosoma X o de autosómica recesiva.
El tipo más común se llama inmunodeficiencia combinada ligada al cromosoma X. El objetivo 16, mencionar los productos metabólicos nitrogenados de excreción y valor de importancia que tienen en el diagnóstico clínico. Estos productos son los amonioteliglicos, que son los animales que excretan amoníaco, los ureotélicos, que son los animales que excretan urea, y los uricotélicos, que son los animales que excretan ácido úrico. El ciclo de la urea. El ciclo de la urea es el proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos y se genera urea como producto final. Si no se reutilizan para la síntesis de nuevos aminoácidos de otros productos nitrogenados, los grupos aminos se catalizan a un único producto final de excreción. La mayoría de especies acuáticas, como por ejemplo los peces óseos, excretan nitrógeno amínico en forma de amoníaco, por lo que se les denomina animales amonotélicos. La mayoría de animales terrestres son ureotélicos, excretan el nitrógeno amoníaco en forma de urea. Las aves y también los reptiles son uricotélicos, excretan el nitrógeno amínico en forma de ácido úrico. En los organismos ureotélicos, el amoníaco depositado en las mitocondrias de los hepatocitos se convierte en urea mediante el ciclo de la urea. Esta ruta fue descubierta en el año 1932 por Hans Krebs, que más tarde también se descubriría en que descubrió el ciclo del ácido cítrico. Y bueno, la producción de urea tiene lugar casi exclusivamente en el hígado y representa el destino de la mayor parte del amoníaco allí catalizado. La urea pasa al torrente sanguíneo y de ahí los riñones secretan la orina, dando así urea como producto final. El ciclo de la urea empieza desde el hígado interior de las mitocondrias del hígado. Los 3 pasos siguientes tienen lugar en el citosol, por lo tanto el ciclo abarca 2 componentes celulares. El primer grupo amino entra en el ciclo de la urea proviene del amoníaco de la matriz mitocondrial, como resultado de las múltiples rutas descritas. Parte del amoníaco también llega al hígado vía vena porta a partir del intestino, donde produce por oxidación bacteriana de aminoácidos. Cualquiera sea su origen, este es producido por respiración mitocondrial generando carbomoil fosfato en la matriz mitocondrial. Esta reacción es dependiente de ATP y es catalizada por la carbomoil fosfosintetasa 1, que es una enzima reguladora. La forma mitocondrial de la enzima es distinta de la forma citosólica, cumple función diferente en la síntesis de las pirimidas. Luego siguen otros 4 pasos enzimáticos y en primer lugar el carbomoil fosfato cede su grupo carbomilo a la ornitina para formar citrulina y tiene lugar a través de un intermedio de una enzima con el mismo nombre. La ornitina desempeña pues un papel similar a la del oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico, aceptando material en cada vuelta del ciclo. La reacción está catalizada por la ornitina transcarbamilasa y la citrulina formada pasa a la mitocondria al citosol. Y el segundo grupo amino, se introduce a partir de asparto, generando en la mitocondria por transaminación y transportado al citosol. Se da mediante una reacción de condensación entre el grupo amino del asparto y el grupo ureído. Las enzimas de muchas rutas metabólicas están agrupadas. Luego el producto de una enzima se cataliza directamente a la siguiente enzima de la vía. En el ciclo de la urea, las enzimas mitocondriales y citosólicos
parecen estar agrupados de esta forma. Y esta canalización entre enzimas continúa para el argininosuccitato, arginina y ornitina. Solo se libera la urea a la Reserva General de Metabolitos del citosol.